y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Nos podemos sentar. Jesús ha empezado su vida pública, y en su vida pública vamos descubriendo algunas cosas de su vida oculta que no sabíamos. ¿Y qué vamos descubriendo? Vamos descubriendo que su fama se extiende por toda la comarca, porque enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Y fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Entonces, la costumbre de los sábados era ir a la sinagoga. Y al parecer le dejaban leer la palabra de Dios. En este caso, en el de hoy, él lee el pasaje del profeta Isaías en un rollo que le entregan del profeta Isaías, y lee el pasaje en el que se da a conocer el cumplimiento de una profecía en él. Por eso se ha estado preparando, por eso se ha estado entrenando, por eso, como buen judío, ha estado cumpliendo con la ley. Ya nos habíamos, ya habíamos leído y habíamos dicho ese tema, ¿no? Que vino a someterse a la ley, a rescatar bajo los que estaban bajo la ley, y que por eso lo habían llevado de niño a circuncidar, y que por eso también, antes de que naciera, sus padres fueron a inscribirse, a empadronarse, y allí pues también nace este niño, Jesús el Señor. Y entonces, lógicamente, también se convierte en un ciudadano judío, y seguramente también tiene esas mismas bendiciones de niño y de joven que
están teniendo los judíos por parte de esa hegemonía romana o de esa potencia mundial en ese momento, Roma, que está allí en el pueblo de Israel, gobernando también con Poncio Pilatos. Claro que Poncio Pilatos ya es en tiempo en el que él va a ser condenado, ¿no? Pero antes de Poncio Pilatos tuvieron que haber pasado otros. Recuerden que en el tiempo del censo, siendo Quirinio, un hombre de esos, gobernador. Pero ahora nos hemos dado cuenta de lo que acontece en la vida de Jesús dentro de la sinagoga. El Espíritu Santo está obrando, el Espíritu de Dios obra y hace que se manifieste la gloria de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios? A través del pueblo, a través de los que tienen los ojos fijos en Él, a través de los que aprueban lo que hoy acontece, que se cumple la profecía. ¿Y cuál es la profecía? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor, y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, como quien dice, Él es el protagonista y otro le ayuda, ¿no? Y entonces entregó al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu. ¿Y cuál es el mismo espíritu? El mismo Espíritu Santo, el que obra a través del pueblo, el que obra a través de Jesús, el que obra a través de las profecías, el que obra a través de Isaías, el que obra a través del Antiguo Testamento, el que obra a través de la palabra de Dios, el que está obrando a través de Jesús hoy, cuando se da a conocer en su vida pública que apenas comienza al pueblo. Esta profecía se cumple hoy. Pues bien, todo tiene su momento, todo tiene su momento. Es por eso que nada de lo humano nos ha de parecer extraño a nosotros, porque Dios tiene unos ciclos para ustedes y Dios tiene unos ciclos para uno. Y entonces uno tiene que ir quemando esos ciclos, tiene que ir quemando esas etapas. Jesús mismo está quemando esas etapas. Es decir, ya está pasando de la vida oculta a la vida pública. Ya dejó de ser un niño y ya empieza a ser un mayor de 30 años, y la vida de esos 30 a los 33 años es el tiempo fijado por Dios en él para cumplir la misión que él tiene que cumplir. 3 añitos. 3 añitos. En una parroquia hay obispos que dejan a un sacerdote 3 años. A un párroco lo dejan 5 o 6 años. En otros obispos lo dejan 10 años. En fin, entonces eso nos pasa a todos como representantes de Jesús, como representantes del Evangelio, como representantes del sacerdocio de Jesucristo, que vamos quemando etapas que tenemos que continuar. Y ustedes ven, por ejemplo, en la vida parroquial, en una vida parroquial, ustedes ven que cuántos sacerdotes han pasado por una parroquia. Y entonces, unas personas van a recordar con cariño cosas, ¿no? Este fue el que nos casó, este fue el que nos bautizó el niño, este fue el que nos confirmó, este fue el que enterró a mi abuelito, este fue el que le dio el último adiós a mi mamá. Pero ya quedan como esos recuerdos así como lejanos, y siempre van a estar
enamorados seguramente del que está en el momento, del que está haciendo las veces de representante de Jesucristo en el momento. Entonces todos pasamos a la historia, todos pasamos a la historia. Hasta los papás pasan a la historia, hasta las mamás pasan a la historia, hasta los abuelos pasan a la historia. Los pobres abuelos por ahí abrumados, y entonces el papá es el que le dice a la abuela o al abuelo, no me desautorice que yo soy el que lo estoy educando. Y luego va a pelear. Y después le está haciendo el reclamo también a la abuelita o a la mamá, pues, o al abuelito del muchacho o de los niños. ¿Por qué no me lo cuidó? ¿Por qué me lo dejó caer? ¿Por qué no me ayudó? Como quien dice, sirve para unas cosas, pero no para otras. Sirve de relleno, pero no sirve así como para que tenga esa autoridad que debiera tener, porque los viejos son unos pozos de sabiduría. Entonces, cuando digo que todos pasamos a la historia, es una realidad que tenemos que reconocer. Pero el Señor Jesús es el único que permanece en el tiempo, porque Él es el que tiene la autoridad, porque es Dios, porque es el Señor, porque Él es el elegido del Padre Celestial, porque Él es el que tiene en plenitud el Espíritu Santo, porque Él es el que nos rige a todos nosotros, y Él es el que tiene que aparecer. Y por eso Juan el Bautista dice, es importante que Él aparezca y que yo desaparezca. Es importante que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, el que tiene que aparecer siempre y el que tiene que ser el protagonista de la historia de la salvación, tiene que ser Jesús de Nazaret, el Señor. Por eso, el Espíritu de Dios está sobre Él, porque Él es el que lo tiene en plenitud. Él es el que lo da. Él es el que nos lo promete. Y dice, bueno, me voy al Padre y les voy a dar la promesa que les había prometido. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo. La de Pentecostés. Y entonces viene el Espíritu Santo en Pentecostés y nos aclara la verdad que nosotros no entendemos. Por ejemplo, uno no entiende todo esto. Usted se pone a leer hoy a Juan, es la primera carta de Juan, y usted no entiende esto. Nadie entiende esto. Ninguno entendemos tan fácilmente esas palabras. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en eso consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y los mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Al parecer es claro, es sencillo, es entendible, pero vaya pues, conjúguenlo en la vida y verá que los mismos mandamientos de la ley de Dios nos quedan durísimos para cumplirlos. Porque uno dice, ay, qué bueno amar a Dios. Y uno dice, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y uno dice, me comprometo a nunca más por pecar. Y decimos en el yo pecador, prometo no volver a pecar. Decimos así. Y salimos de la reflexión, salimos de la predicación, salimos de la Eucaristía, salimos de los servicios espirituales, salimos de la capilla, salimos del templo y caemos en la calle, con una mirada, con una mala palabra, con una cerveza que nos tomamos, con una palabra maldicha, con el doble sentido,
Con cualquier pecado caemos redonditos. ¿Y por qué? Porque no nos podemos comprometer así tan fácilmente o tan sin ser conscientes de los compromisos, ¿no? Simplemente tenemos que hacer el esfuerzo, porque uno se compromete y promete cosas a Dios que no va a cumplir. Porque el ojo no se cansa de ver, porque el oído no se cansa de escuchar, porque la mente no se cansa de maquinar, y porque el diablo no se cansa de colocarnos tentaciones todos los días, y nosotros somos muy frágiles, muy débiles. Entonces, queridos hermanos, esto no es tan fácil de entender. Lo entendemos desde la perspectiva de la fe, lo entendemos desde la perspectiva de la entrega, lo entendemos desde la perspectiva del reconocimiento de que nos hemos equivocado, de que hemos caído, de que tenemos que reflexionar todos los días sobre todas esas cosas, meditarlas, orarlas, reflexionarlas, y así ya lo vamos entendiendo. Paso a paso, día a día, momento a momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.